Disculpen, buenos días mi gente. Hoy es martes 7 de enero del año 2025. Una mañana extremadamente fría en toda la costa este de los Estados Unidos, desde Niagara Falls, desde las cataratas de Niagara prácticamente, hasta los Cayos de la Florida. Un frío atroz. Muchos vientos gélidos que vienen del norte, muchas personas, millones de usuarios en estos momentos bajo tormenta invernal en toda la costa este de los Estados Unidos, muchísimos sin servicio eléctrico debido a estas tormentas. Y así amanece el panorama aquí en los Estados Unidos, gracias a las dos personas que están en estos momentos conectadas. Comienzo temprano porque comenzaron las clases también aquí en la Florida, después de las vacaciones estas de Christmas, de Navidad aquí en Estados Unidos. Ya tengo que ir llevando el niño pequeño mío a la escuela. Y nada, lo que vamos, las noticias. Señores, caravana de la victoria en Cuba. El día de mañana van a rememorar, ¿no?, la llegada triunfal de Fidel Castro y su banda de criminales a La Habana. Los miembros del 26 de julio, de ese ejército rebelde, ¿no?, que el día 8 de enero del año 1959 aterrizaron en La Habana y empezaron enseguida a robárselo todo, a fusilar a diestra y siniestra, a acabar con el país. Y 66 años después lo que tenemos es una patria, ¿no?, una isla devastada, miserablemente empobrecida por culpa del régimen opresor, mientras ellos se siguen enriqueciendo, mientras siguen saliendo en las últimas horas más noticias dentro de la misma cúpula de miembros de GAESA, miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas que se están revelando y están sacando, ¿no?, la información real de cuál es la dimensión de todo lo que se ha robado el castrismo en todos estos años. Y o sea, su familia, la familia dictatorial, la cúpula, los máximos responsables de todas las desgracias del cubano. El títere dictatorial desentendido con todo lo que está sucediendo en Cuba, que hay secuestros, desapariciones, homicidios, feminicidios, accidentes por doquier, incendios en casi todos los días en muchísimas ciudades, destrucción, montañas de basura, pésimos servicios de salud. Ahora mismo en el municipio Florida, en la provincia de Camagüey, un hombre que era panadero allí falleció porque no había transporte para llevarlo desde donde le dio su dolor en el pecho, aparentemente un infarto. ¿Y qué sucede? El hombre lo iban a trasladar en un coche de caballo, el caballo resbaló en la calle, en lo que levantaron al caballo y trataron de nuevo, bueno, el hombre lamentablemente falleció, señores. Y estas son las noticias. La gente me dice, ¿por qué tú no pones buenas noticias de lo que sucede en Cuba? Es que si tengo que poner las buenas noticias de lo que sucede en Cuba, las buenas noticias nada más que le suceden a la cúpula dictatorial. Y las buenas noticias es que Manuel Anido Cuesta volvió para España después de sus vacaciones de Navidad en Italia, junto a su novia Ana de Armas, otra cómplice del castrismo más, actriz de Hollywood, millonaria, que mucha gente aquí mismo en las redes sociales, artistas, intelectuales y cómplices también de la dictadura, la están defendiendo y están diciendo que Anita está en todo su derecho de enamorarse de quien quiera, sin entender de que eso es una manera más del régimen opresor castrista de seguir buscando, ¿no?, reconocimiento internacional y seguir buscando quien lo ampare y seguir buscando una vía de escape para el día en que tengan que salir de Cuba, porque tienen que salir de Cuba. La realidad es que el régimen castrista está colapsado, está dando sus últimos toques ya de hálitos de vida y están tratando en ese último tiempo de dar una falsa imagen de que todo en Cuba está bien, dolarizando la economía, aumentando la represión, aumentando los apagones, aumentando la desgracia y la miseria del pueblo cubano. Ellos parece que lo que desean de corazón es que después del 20 de enero el pueblo cubano, cansado de tanto abuso, de 66 años de represión, de miseria, de desabastecimiento, de desgracia, de falsas promesas y de la mentira del castrismo, se lancen en masa hacia las calles cubanas pidiendo libertad. Cuando ellos los vayan a reprimir, Donald Trump se va a meter con el ejército de los Estados Unidos, ya siendo presidente de esta gran nación, cuando el pueblo le pida ayuda a los Estados Unidos, y se va a acabar la dictadura castrista, como se va a acabar el narcochavismo, y se van a acabar todos estos regímenes dictatoriales, que lo único que han hecho es ensombrecer, enlutecer y desgraciarle la vida a los pueblos donde quiera que se han implantado estos sistemas sociales, que lo que han hecho es robar, matar, empobrecer, como les dije, y violar los derechos humanos y las libertades democráticas de los pueblos donde se han establecido. Y ellos son como el cáncer, se establecen, hacen metástasis,
hasta que acaban con todo, hasta que acaban con el país. Vamos a llamar, no el cuerpo, es el país. Y hasta que ellos no acaban con ese país, ellos no terminan. El final de ellos es como el del cáncer, destruir una nación. Pero vamos a destruirlos a ellos. El régimen castrista tiene sus días contados después del 20 de enero, porque hay muchísimos cubanos con vergüenza. Por cada cubano sin vergüenza que hay en este exilio, reggaetonero, bailador, emigrado estomacal, cargador de gusanos y de maletas, como lo vimos en el aeropuerto de Santa María de Santa Clara, cientos de, miles y miles de gusanos y de paquetes y de maletines de productos que van al final, no van para el pueblo cubano, no van para la familia cubana, no van para aliviar las desgracias del cubano. ¿Saben para dónde van? Para las MIPYMES de los hijos, nietos y enchuflados de la cúpula dictatorial. Todo eso son las cosas que después le revenden al pueblo cubano, que las compran aquí en los Estados Unidos y las revenden dentro de Cuba. Esa es la gran realidad. O sea, la gente dice, no, porque el embargo, no, porque el bloqueo, no, porque de los Estados Unidos. Señores, los Estados Unidos en los últimos años se ha convertido en el negocio redondo de la dictadura castrista, en su sostén y la única posibilidad de ellos mantenerse en el poder. Es la realidad. Para ese menester metieron casi 1 millón de cubanos en el último año aquí, porque saben que muchísimos de ese millón vienen a trabajar, pero otro tanto son cómplices de ellos, son desentendidos de la vida política y de la situación del cubano. El cubano tiene muy doble moral, señores. Hoy en día los de aquí, los de allá y los de acullá. No, eso a mí no me interesa, no, yo no me meto en política. Eso también es otra manera de favorecer y de apoyar al régimen opresor castrista. Cuando tú dices que no tienes ningún tipo de compromiso político con la situación que se vive en Cuba y con la libertad de Cuba. Bueno, todo el cubano que ha salido de Cuba, a no ser que sea un trabajador de la contrainteligencia, o sea, de la seguridad del Estado, del aparato represivo del régimen, y viene ya con un objetivo marcado que es seguir defendiendo, ¿no?, al castrismo y apoyándolo y trabajando en función de ese sistema, ha tenido que salir por problemas políticos. Porque el hambre, la miseria, la falta de medicamentos, la destrucción de Cuba, las violaciones a los derechos humanos y la falta de libertad del pueblo cubano son por culpa, no son por una situación política, son porque en Cuba hay una dictadura desde hace 66 años. Esa es la realidad. Usted no puede decir que usted vino aquí porque tenía hambre. Usted tiene hambre porque en Cuba hay dictadura. Usted no tenía medicamento y vino a atenderse a otro país fuera de Cuba porque en Cuba no hay medicamento porque hay una dictadura. Usted no podía trabajar en un buen trabajo y recibir una remuneración como debe recibir cualquier ciudadano en cualquier país del mundo con el que pueda pagar sus cuentas y sus necesidades personales porque en Cuba hay una dictadura. Vamos a decir las cosas como son. El problema fundamental de Cuba y de los cubanos es porque hay una dictadura. Aunque usted quiera bailar reggaetón en Miami y desentenderse de la realidad de lo que está sucediendo en Cuba y de quiénes son los máximos responsables. Porque después entonces vemos que los organizadores de estos conciertos que van a seguir, ahora vienen Johairon y Johansson y no sé cómo se llaman, porque no me interesan ninguno y todos son cómplices directos e indirectos de ese régimen dictatorial. Desde los primeros que llegaron hasta los últimos que están cayendo aquí en tierras de libertad. Todos son cómplices de esa dictadura. Entonces vienen con su carita cómica y con su numerito de música y cuando tú le entrevistas en Miami, en el aeropuerto, te dice, a mí no me interesa la política. Eso no es problema mío. Lo mío es ganar dólares para seguir defendiendo la revolución. Lo mío es ganar dólares para yo seguir defendiendo la revolución. Esa es la triste y gran realidad y tenemos que acabar con esa realidad. Y vamos a acabar bien pronto. Vamos a acabar bien pronto porque, como vuelvo y les repito, hay muchísimas personas dentro de este exilio que estamos dispuestos y estamos preparados, ¿no?, prácticamente listos ya para a partir del 20 de enero comenzar a trabajar con la nueva administración de los Estados Unidos en vías de liberar a Cuba del castrismo opresor. Vamos a salir de ese régimen dictatorial. Lo vamos a hacer, señores. ¿Cómo que no? Tenemos que hacerlo. Vamos a leer comentarios. Israel García, saludos hermano, saludos mi hermano, buenos días. Luz Marina Labrada Costa, buenos días Juan. En La Habana llueve y en este momento no hay tanto frío. Ten buen día y muchas bendiciones. Igual para ti, Luz Marina, pero sí va a bajar las temperaturas porque Javier, el meteorólogo de Univisión, lo está publicando hace unas horas también, que va a bajar muchísimo las temperaturas para el día de mañana, en esta noche y a partir de mañana en Cuba. En La Habana, sobre todo, ¿no?, en la provincia, en la zona occidental, en la costa norte. Dios mío, ¿hasta cuándo, Aida Fernández? Hasta que el pueblo cubano se rebele y salga a las calles de nuevo. Y con una administración estadounidense, no como la cómplice, que cuando salieron el día 11 de julio del 2021, les dio la espalda. No con tanta complicidad, sino con la voluntad de querer acabar ya de una vez y por todas, de liberar al pueblo cubano de las garras del castrismo. Michael Carrasana.
Hola, saludos desde Cuba. Libertad para Cuba. Libertad, mi hermano. Gracias por tu valentía. La perfumada Álvarez. Buenos días desde Cuba. Bendiciones para ti. Katy Chinea. Dios permita que acabe la dictadura y mi país sea libre. Seguro, Katy. Eso es lo que queremos todos los cubanos. Cristina Guerra. Amigo, ¿cómo se podrá derrocar? Se va a poder derrocar con el pueblo cubano gritando en las calles. Miren, cuando los puertorriqueños no quisieron al gobernador ladrón, corrupto y sinvergüenza que tenían allí, se unieron todos, los artistas, los reggaetoneros puertorriqueños, Ricky Martin, Bad Bunny, todas esas personas, no le dieron la espalda a su pueblo, se unieron al pueblo cubano, al pueblo puertorriqueño y alzaron su voz. Y en una semana tuvo que dimitir, tuvo que pedir su renuncia al gobernador de Puerto Rico, corrupto, ladrón y sinvergüenza que había allí. Díganme ustedes si no es así. Si es así, y el ejército cuando vea a un pueblo entero en las calles dispuesto a lo que sea por su libertad, no va a hacer nada. El ejército castrista no va a hacer nada. El ejército, de hecho, en el año 2021, el 11 de julio, no se metió prácticamente el ejército. Fue el Ministerio del Interior, que son los que están al servicio de la cúpula dictatorial, básicamente. Dailiana Miguel. Y si se mete Donald Trump, ¿qué pasará con los pobres del pueblo de nosotros los cubanos? No, mija, no va a pasar nada. Mira, no pasa nada, Iliana. ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque los Estados Unidos tienen tecnología suficiente. Los Estados Unidos tienen tecnología suficiente para hacer una intervención quirúrgica, que es como se llama, y llegar a los puntos centrales donde vive la cúpula dictatorial. Es que lo bueno que ellos tienen, que ellos han hecho un apartheid. Ellos viven en Siboney, ellos viven en el Laguito, ellos viven en el Reparto Flores. O sea, el gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono, conoce dónde vive cada miembro de la cúpula dictatorial, dónde están sus oficinas centrales. Esa gente no son pueblos, esa gente son dictaduras y esa gente son los enemigos del pueblo. Esa gente son los que lo tienen ustedes, la miseria, en el hambre, en la represión, los que les han violado por tantos años sus derechos. Eso no es pueblo. Al pueblo no le va a pasar absolutamente nada. Las calles de Cuba no es que se van a llenar de marines estadounidenses y van a hacer una invasión, ni mucho menos. Eso no es lo que va a hacer los Estados Unidos. Sí, y no lo va a hacer hasta que el pueblo cubano no se lo pida. Si el pueblo cubano les pide una intervención urgente para poder sacar al régimen castrista del poder, por supuesto, el pueblo en las calles protestando y pidiendo intervenciones neurálgicos de la dictadura. Señores, compartan esta directa que ya las ciberclarias están reportando y ya empiezan a tratar, gracias, y denme like y compartan la directa porque las ciberclarias del castrismo ya empiezan ¿me entiendes? Las empiezan a activar. Corre, que está hablando la tijera y la tijera está diciendo cómo se podrían desencadenar las situaciones. Miren, señores, esto es fácil. En el año 2021 el pueblo lo que pidió fue, muchos pidieron libertad, pero también pidieron comida y electricidad. Y el régimen se valió de eso, sacó a sus ratas disfrazadas de pueblo. No permitan eso. El primero que ustedes vean rompiendo una vidriera o haciendo algo, ustedes mismos lo sacan del lugar y lo entregan a la policía. Cuando el pueblo haga eso, automáticamente el régimen no va a tener excusa, porque en el 2021, el 11 de julio, como lo hicieron también cuando Mariel y como lo hicieron cuando los balseros el 5 de agosto del año 1994, el régimen saca a los miembros de su inteligencia y a su aparato represivo disfrazado de pueblo y son los que viran patrullas, son los que rompen cristales de tiendas, son los que siembran el caos para ellos tener una justificación y entonces intervenir con su fuerza represiva. Eso es lo que no se puede permitir. Es gritando con civismo ese Capitolio, esa mal llamada Plaza de la Revolución, todas las plazas del país llenas de gente cívicamente pidiendo libertad, no les pueden hacer nada, porque es que está en la constitución misma castrista. La misma constitución castrista dice que el pueblo cubano puede manifestarse y puede manifestar su opinión, pero de manera ordenada, sin romper nada, sin violar la integridad del país. Eso es una realidad. Basados en su propia constitución racista, fascista y clasista y partidista, se les puede formar a ellos mismos ahí un caos. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo. Y pedir intervención, ayuda internacional urgente para salir del castrismo, para que ustedes vean si Donald Trump no hace así, firma una orden ejecutiva al momento, se reúne en el Pentágono y en un día está acabada la dictadura castrista. Ellos no tienen nada, ellos lo único que tienen son dos cosas: su guapería y el miedo de tantos años del pueblo, la complicidad de tantos cubanos, no solamente dentro de la isla, sino en el exilio y en el resto de la diáspora. Cuando a ellos se les acabe esa complicidad y cuando ellos vean un mar de pueblo entero protestando y pidiendo libertad, se acabó la dictadura castrista. Porque yo sí sé que a Trump no le va a temblar el pulso para, si el pueblo cubano lo pide, darle lo que tanto necesita, que es la libertad. Eso se los puedo asegurar.
La dictadura no tiene nada, la dictadura sigue controlando allí los medios, sigue moviendo desesperadamente su aparato represivo, pero no tienen nada. Lo único que tienen, vuelvo y les repito, es el temor de tantos años del pueblo, la costumbre, ¿no? Y el miedo a expresar sus sentimientos y la complicidad de las naciones y de los organismos internacionales. Pero les puedo asegurar que con Donald Trump en el poder y Marco Rubio como secretario de Estado, si el pueblo cubano sale a las calles pacíficamente y cívicamente a pedir libertad y a pedir el fin de la dictadura y no sale de esas calles hasta que la dictadura no caiga, el castrismo tiene sus días contados. Esta es la realidad. Con Trump no va a pasar lo mismo, se lo puedo asegurar. Fíjense si es así, que en los 4 años que Trump estuvo en el poder no pasó. Pero si hubiera pasado con Trump en el poder, hace rato esta conversación que estamos teniendo ahora, la estuviéramos haciendo de otra manera y lo que estuviéramos es publicando en las directas diariamente cómo Cuba volvía a renacer de las cenizas del castrismo. Esta es la realidad. Pero nada, señores, vamos a seguir denunciando al régimen opresor castrista, vamos a seguir diariamente, ¿no? Y gracias a ustedes también, porque, por ejemplo, muchas de las personas que reportamos aquí como que están desaparecidas, que llevan 3, 4, 5 días, gracias a Dios, muchas vuelven a aparecer, las familias me escriben, me dicen muchas gracias, ya apareció. Por cierto, el muchacho ya apareció, el muchachito de 16 años de Guanabacoa, me escriben ahora a primera hora de la mañana y me dan las gracias porque dicen que gracias a la publicación que se hizo en La Tijera y en varios medios más de las redes sociales, el muchacho finalmente dieron con él, alguien lo localizó y el muchacho ya está de nuevo con su familia. Así que se los agradezco infinitamente. Las redes sociales bien utilizadas sirven para cosas como esta, para poder localizar familiares, para poder ayudar a una persona en necesidad en un momento determinado, como lo hemos hecho en muchísimas ocasiones, sin mezclar la política, pero sabiendo de que la culpa de todas las desgracias que hoy tiene el pueblo cubano tienen un solo nombre: dictadura opresora castrista. Esa es la realidad, mi gente. Y por esa realidad seguiremos alzando nuestra voz desde La Tijera, y por esa realidad les doy las gracias siempre por estar conectados con nosotros, por compartir nuestras directas, por comentar en nuestras publicaciones, por seguir llegando a más personas con la verdad que la prensa oficialista del castrismo y la prensa fake news internacional callan sobre la realidad cubana. Les deseo un bonito día. Los que estén en lugares fríos, que se abriguen, que se cuiden, porque con estos fríos viene la gripe estacionaria. Y nada, que Dios me los bendiga y que tengan un bonito martes. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Gracias.